Antes de comenzar con trigonometría, vamos a hacer un repaso de lo necesario en geometría. Lo primero que debemos ver es cómo se generan los ángulos. Para ello, tomemos dos semirrectas horizontales, dejemos fija una y si movemos la otra hacia arriba, entonces podemos decir que entre estas dos semirrectas se ha generado un ángulo que decimos que es positivo. Si en lugar de moverla hacia arriba, la movemos hacia abajo, entonces el ángulo generado decimos que es negativo. Cuando estamos trabajando con ángulos, necesitamos un sistema de medición, porque vamos a comparar ángulos y para eso tenemos que medirlos. Entonces, vamos a ver cuáles son los sistemas que más utilizamos nosotros. Entonces, vamos a tomar dos rectas que se cortan formando cuatro ángulos iguales, una vertical y una horizontal. Entonces, cada uno de estos ángulos decimos que es de 90 grados. Si ese ángulo de 90 grados lo dividimos en 90 partes iguales, tenemos la unidad de medida del ángulo, que es grado. Como esta medida de ángulo es demasiado grande, tenemos que buscar un submúltiplo. Para ello tomamos el grado y lo dividimos por 60 partes iguales y vamos a tener el minuto. Como el minuto todavía es una unidad de medición de ángulos grande, lo dividimos por 60 para obtener el céntimo. Entonces, la unidad de medida es el grado con sus múltiplos minuto y segundo. Este sistema, como para obtener los submúltiplos tomamos la unidad, que es el grado, y lo dividimos por 60, luego al minuto lo dividimos nuevamente por 60 para obtener el segundo, lo llamamos sexagesimal. En el sistema sexagesimal entonces tenemos la unidad de medida, el grado, luego el minuto y el segundo. Además de este sistema sexagesimal, hay otro sistema que es el sistema radial. Tomemos una circunferencia con centro O y radio R. Luego tomamos la medida del radio y la llevamos a partir de este punto en la periferia de la circunferencia. O sea que este valor que hemos colocado acá es el de un radio. Entonces, trazamos desde el centro otro radio. Y entonces, el ángulo cuyo arco es un radio, ese ángulo central se llama de un radian. O sea que este es un ángulo de un radian. Entonces tenemos dos sistemas de medición, el sexagesimal y el sistema radial. Necesitamos saber cuál es la relación entre el sistema sexagesimal y el sistema radial, o sea, algo que nos permita pasar de un sistema al otro. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros tomamos este punto y recorremos todo un giro alrededor del punto en que se cortan las dos rectas, vamos a haber recorrido 1, 2, 3, 4 ángulos de 90 grados. O sea, 4 por 90 nos da 360 grados. O sea que un giro completo mide 360 grados. Ahora, si nosotros partimos desde este punto y recorremos la circunferencia de radio R de una vuelta, o sea, hacemos un giro completo, habremos recorrido el perímetro de la circunferencia. El perímetro de la circunferencia es igual a pi por diámetro, o sea que es igual a 2 pi por radio. En lugar de poner pi por diámetro, ponemos 2r, que es el diámetro, multiplicado por pi. O sea que, si nosotros partimos de este punto y damos toda la vuelta a la circunferencia, hemos recorrido un ángulo de 360 grados. Pero ese ángulo de 360 grados es lo mismo que
el perímetro de la circunferencia, o sea, partir de este punto y girar todo alrededor de la circunferencia. Entonces podemos decir que 360 grados es igual a 2pi por r. Tenemos una relación entre un sistema sexagesimal y el sistema radial. Vamos a tomar esa igualdad y la vamos a dividir ambos miembros por 360 grados. Entonces vamos a tener 360 grados dividido 360 grados igual a 2pi r dividido 360 grados. O sea que hemos dividido ambos miembros de la igualdad por 360 grados. Por lo tanto, la igualdad se mantiene. Pero acá tenemos 360 grados dividido 360 grados igual a 1. Igual a 2pi r sobre 360 grados. Volvamos a nuestra igualdad. Y en lugar de dividir por 360 grados ambos miembros, vamos a dividir ambos miembros por 2pi r. Y entonces nos queda 360 grados dividido 2pi r igual a 2pi r dividido 2pi r. El primer miembro queda 360 grados dividido 2pi r igual 2pi r dividido a 2pi r igual a 1. Entonces, lo que tenemos acá y lo que tenemos acá son dos igualdades iguales a 1. Nosotros sabemos que el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. O sea que multiplicar algo por 1 queda exactamente igual. Entonces, si nosotros multiplicamos algún valor por 2pi r sobre 360 grados, es lo mismo que si hubiésemos estado multiplicando por 1. O de otra forma, si multiplicamos algún valor por 360 grados sobre 2pi r, queda el mismo valor porque es lo mismo que si hubiésemos multiplicado por 1. Entonces, estas dos expresiones que tenemos acá, decimos que son factores de conversión. Y vamos a ver cómo lo utilizamos. Supongamos que tenemos un ángulo de 90 grados. Y lo multiplicamos por este factor de conversión. 2pi r sobre 360 grados. Grados y grados los podemos simplificar. 0 con 0 lo podemos simplificar. 9 y 36 lo podemos simplificar y nos queda 4. Y acá podemos simplificar el 2 con el 4 y 2. Y entonces nos queda, ahora, de toda esta expresión nos queda pi sobre 2 radianes. O sea que 90 grados es igual a pi sobre 2 radianes. Hemos pasado del sistema sexagesimal al sistema radial. ¿Cómo? Multiplicando los 90 grados por este factor de conversión. Ahora vamos a tomar pi radianes. Y a este pi radianes lo vamos a multiplicar por este factor de conversión. 360 grados dividido 2pi radianes. Igual. Radio con radio lo simplificamos, pi con pi lo simplificamos, 360 grados dividido 2 nos da 180 grados. O sea que tenemos un valor de ángulo en radianes y al multiplicarlo por este factor de conversión lo pasamos a grados, o sea, al sistema sexagesimal. Entonces, estos dos factores de conversión nos sirven para pasar de un sistema al otro. Cuando nosotros tenemos un valor de ángulo en el sistema sexagesimal y lo queremos pasar al sistema radial, vamos a multiplicar por el factor de conversión que tiene grado en el denominador. Y cuando tenemos un ángulo en el sistema radial y lo queremos pasar al sistema sexagesimal, vamos a multiplicar por el factor de conversión que tenga radio en el denominador, a los efectos de que se puedan simplificar los radios. Y de esa forma pasamos del sistema radial al sistema sexagesimal. Entonces tenemos cómo se generan los ángulos y cómo los medimos y cómo pasamos de un sistema a otro.
tomamos una circunferencia que coincida su centro con el punto en que se cortan las dos rectas que se cortan formando cuatro ángulos iguales. Y entonces vamos a tener, acá tenemos superpuestas la circunferencia de centro O y las dos rectas que se cortan formando cuatro ángulos iguales. A estas dos rectas que se cortan formando cuatro ángulos iguales, también las vamos a utilizar para representar números y figuras en el plano. Para ello vamos a decir que en la recta horizontal, desde el centro hacia la derecha, vamos a marcar las X positivas. Desde el centro hacia la izquierda, las X negativas. Desde el centro hacia arriba vamos a marcar las Y positivas y desde el centro hacia abajo las Y negativas. Y entonces vamos a llevar acá, en este sistema de ejes coordenados, los valores de los ángulos. Y entonces, veamos, el punto en donde la recta de las X corta a la circunferencia, vamos a decir que es el de ángulo igual a 0. Recorremos la periferia y vamos a llegar al punto en donde la circunferencia corta el eje de las Y. O sea que habremos recorrido un ángulo de 90 grados. A este punto le corresponde 90 grados. Cuando lleguemos a este punto, habremos recorrido dos ángulos de 90 grados, o sea, 180 grados. Si continuamos hasta encontrar el eje de las Y negativas, habremos recorrido 90 grados más. O sea que en total serán 270 grados. Y si seguimos 90 grados más, llegamos al cero, que además le corresponde a 360 grados. Eso en el sistema sexagesimal. En el sistema radial, cuando recorremos el ángulo de 90 grados, equivale a pi sobre 2 radianes, igual a pi sobre 2 radianes. Si este ángulo es de pi sobre 2 radianes, este ángulo va a ser igual a pi radianes. Este otro ángulo, recorrer los 270 grados, va a ser igual a 3 medios pi radianes. Y cuando lleguemos a 360 grados va a ser igual a 2 pi. O sea, igual que el ángulo que hemos recorrido al hacer la periferia de la circunferencia. Entonces, acá tenemos indicados que desde el eje de las X al eje de la Y variamos desde 0 a 90 grados. Entonces, a todos los ángulos que están en este espacio decimos que están en el primer cuadrante. Los ángulos que van desde 90 grados hasta 180 grados o desde pi sobre 2 radianes a pi radianes, decimos que están en el segundo cuadrante. Los ángulos que están entre 180 y 270 grados en el sistema sexagesimal o pi r, o sea, pi radianes, hasta 3 medios pi radianes, decimos que están en el tercer sector. Y los ángulos que van desde 270 grados hasta 360 grados, o sea, hasta el origen 0, o expresado en radianes desde 3 medio pi radianes hasta 2 pi, decimos que están en el cuarto sector. De esa forma, entonces, ubicamos los ángulos en el sentido positivo. Si nosotros, en vez de recorrer la circunferencia en este sentido, lo recorremos en el sentido inverso, estaríamos marcando ángulos negativos, de acuerdo a lo que hemos establecido acá. Una vez que conocemos los sistemas de medición de ángulos que utilizamos, la relación que tienen entre ellos y cómo los representamos en el plano, vamos a ver las figuras geométricas. Lo que nos interesa de las figuras geométricas es recordar. Supongamos tener un cuadrado.
Un cuadrado es una figura geométrica que tiene 4 lados, o sea que es un cuadrilátero, y que además es un paralelogramo, en donde cada uno de los ángulos mide 90 grados. Por lo tanto, la suma de los ángulos interiores de un cuadrado es 360 grados, que corresponde a la suma de los ángulos interiores de un paralelogramo. Si a ese rectángulo lo dividimos por medio de una diagonal, tendremos dos triángulos, en donde cada triángulo tiene un ángulo de 90 grados más dos mitades de ángulos de 90 grados, o sea que sería igual a 180 grados. 90 más 45 y 45 nos da 180 grados. Veamos si podemos expresar la suma de los ángulos interiores de una figura geométrica en función de los lados. La suma de los ángulos interiores de una figura geométrica la podemos encontrar con 180 que multiplica a n menos 2, en donde n es la cantidad de lados que tiene la figura geométrica. Entonces, acá tenemos un cuadrado en donde n es igual a 4. 4 menos 2, 2 por 180, 360 grados. Acá tenemos una figura geométrica en donde la cantidad de lados es 3. Entonces, 3 menos 2, 1 por 180, 180 grados. Con esta expresión, 180 grados por n menos 2, en donde n es la cantidad de lados de la figura geométrica, sacamos cuánto vale la suma de los ángulos interiores de una figura geométrica. Si esa figura es una figura regular, o sea que tiene todos sus lados iguales, entonces la suma dividido la cantidad de n nos va a dar cuánto vale cada uno de los ángulos. Entonces, de esa forma nosotros podemos calcular cuánto vale la suma de los ángulos interiores de una figura geométrica, sea de un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono y etc. Otra de las cosas que tenemos que recordar antes de tratar trigonometría es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es aplicable a los triángulos rectángulos. Este ángulo es rectángulo, en donde hemos designado sus vértices como A, B y C. Los ángulos correspondientes a esos vértices los vamos a designar como alfa, beta y gamma. Y los lados con letras minúsculas de acuerdo al nombre del vértice opuesto. O sea, a este vértice le corresponde este lado A. A este vértice B le corresponde este lado B. Y a este vértice C le corresponde el lado C. En un triángulo rectángulo, A y B son los catetos y C es la hipotenusa. Y entonces, según el teorema de Pitágoras, establece que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, de donde podemos establecer que C es igual a raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y cualquier cateto va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Esas expresiones nos van a permitir trabajar en trigonometría. Habiendo visto cómo se generan los ángulos, cómo los medimos, cómo hacemos el pasaje de un sistema al otro, recordando la suma de los ángulos interiores y el teorema de Pitágoras, podemos comenzar con trigonometría. Antes les dejo unos ejercicios de conversión de ángulos que resolveré en el próximo video.